¿qué es eso de sacar un principio o una enseñanza universal y atemporal en un pasaje bíblico? Una vez que ya sabemos, hemos reflexionado, estudiado de qué significó exactamente para esos oyentes originales, pero claro, pues vivían hace muchos miles de años después, antes que nosotros, la cultura diferente, pero ¿cuál es ese principio o enseñanza que podemos extraer que no está condicionado al momento o época del tiempo que puede estar viviendo alguien, ¿no? Entonces aquí hay algunos principios para sacar ese principio, por decirlo así, unos criterios. Pues primero, por supuesto, debe estar reflejado en el pasaje bíblico en contexto en concreto que estemos viendo, ¿no? No es cualquier enseñanza, sino que realmente salga, esté reflejada en ese pasaje bíblico concreto. Debe ser un principio intemporal y no vinculado a una situación específica. Por ejemplo, vamos a ver luego unos ejemplos que yo creo que se van a ver mejor, pero es decir, si está viviendo en Egipto de hace 3000 años, y allí hay esclavitud, pues es para los esclavos. Entonces no es para mí. No, sí, saca la enseñanza que no está condicionada a esa cultura o a ese momento del tiempo, ¿no? Y debe ser aplicable tanto a los oyentes originales como a nosotros. Debe estar armonizado, o sea, no debe contradecir y debe estar de acuerdo con la enseñanza que habla de ese tema con el resto de la escritura. Y si se trata de un pasaje del Antiguo Testamento, debemos analizar cómo esa enseñanza es impactada después del sacrificio de Jesucristo y del Evangelio, ¿no? Eso lo vamos a ver luego con algunos ejemplos que yo creo que van a ser más clarividentes. Pero, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que no hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 29, del versículo 22 a 25, es la historia de que Labán engaña a Jacob con Lea, ¿no? Que él quería a Raquel y le da a Lea, ¿no? Pues un principio atemporal no podría ser una enseñanza que sobre... O sea, no podríamos seguir, esto es una enseñanza de cómo uno puede acabar casado con la mujer equivocada. No, no va de eso, ¿no? Eso no es la enseñanza que quiso darnos el autor original inspirado por el Espíritu Santo. O Lucas 16, del 19 al 31, el rico y Lázaro, pues no podemos sacar que la enseñanza es, si el rico fue al infierno porque Lázaro no lo evangelizó, ¿no? No, esa no es la enseñanza realmente que existe en ese pasaje. Pero bueno, luego ahora vamos a ver unos ejemplos positivos, es decir, acertados. Y luego, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, la aplicación, como pongo aquí, pues debería ser ese principio, esa enseñanza, aplicarlo a nuestras vidas hoy, en el siglo XXI, nosotros, pues en el mundo occidental, y aunque a veces salen varias enseñanzas de un mismo pasaje, eso lo podemos... ¿sí? Pero existe siempre uno principal que era el que pretendía el autor y, por supuesto, uno o pocos principios, enseñanzas universales aplicables a nosotros, pero formas de aplicarlas puede haber muchísimas, ¿no? Un aspecto que sí que debemos tener claro es que un versículo no tiene varios significados, ¿vale? O sea, tiene un único significado, pero lo que sí que puede tener es muchas aplicaciones en función de cómo estemos viviendo nosotros, dónde estemos viviendo, circunstancias, etcétera. Pero el significado va a ser siempre único, porque el que escribió no pretendía abarcar muchos significados, era el propósito que quería transmitir a sus oyentes, ni más ni menos. Y debemos tener cuidado, ¿no? No de guiarnos por la intuición, alegorizar un pasaje, sino seguir estos 4 pasos que hemos estado viendo. Este término de alegorizar, ¿todo el mundo está familiarizado con él? ¿Alguien que quiera explicar qué significa alegorizar un pasaje? Salvador, ¿qué dirías tú? ¿Cómo lo expresarías? ¿Qué significa alegorizar un pasaje? Alegorizar un pasaje significa hacer una metáfora con un significado no literal, sino como una comparación, que eso es lo que significa la metáfora. Entonces, en esa comparación, pues se emplean símbolos y entonces con esos símbolos se hace una alegoría
es una especie como lo que llamaríamos cuento en ese aspecto, pero no cuento de que no sea irreal, sino cuento de que trata de adornar para que las personas puedan entender mejor ese significado real de la enseñanza que se quiere dar. Y ahí, en lo último también podría ser, eso podría encajar también con la parábola, pero efectivamente es lo de la metáfora que dice Salvador. Por ejemplo, un pasaje, a ver, el pasaje, yo qué sé, Abraham, ¿no? Que hemos estado viendo. Abraham, que tiene un hijo que se llama Isaac, ¿no? Pues Abraham realmente simboliza a todas aquellas personas que han abandonado su tierra y viven en un país extranjero. No, no simboliza. Abraham es un personaje histórico que le ocurrió en sus sucesos, exactamente, fueron sucesos reales, ¿no? Cuando nos escribe Moisés acerca de Abraham, habla de una persona real que le sucedieron cosas reales y de verdad. No está tratando de dar un significado más allá, ¿no? Una forma de alegorizar sería eso. ¿Realmente Abraham lo que significa esto de las personas que vienen del extranjero? No, Abraham es Abraham, ¿vale? Eso sería alegorizar el texto. ¿Queda claro? ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. A ver si estoy en acertada o no. A veces lo que pasa es que muchas veces hay gente que interpreta textos que como alegorías. A ver, por ejemplo, el del rico y Lázaro. Sí. Que ese es el más típico, ¿no? Dice, no, es que eso es un cuento, eso no es así. No hay ni un cielo ni un infierno y nosotros... Eso es. Eso va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, que a veces es que no es que nosotros hagamos un cuento de algo que estamos... o una explicación como que eso es la extrapolamos a cosas que no son, sino que a veces el problema está en que nos creemos que todos son cuentos, o sea, que no son cosas reales. Eso es. Sí, no sé si me he explicado o no. Sí. No, yo creo que es mejor tu ejemplo que el mío, efectivamente. Y eso ocurre hoy en día, efectivamente. El infierno no es un sitio de sufrimiento, el infierno simboliza los sufrimientos que pasamos en esta vida o cuando tenemos batallas en nuestra mente. No, el infierno es un lugar real donde va a haber un sufrimiento para aquellos que no pongan su fe en Jesucristo. Pero hay gente que efectivamente, para adaptar a lo que él le gustaría, ¿no? Pues alegoriza. Dice, no, cuando se habla en la Biblia de infierno, realmente habla de los problemas que atravesamos en la vida, etcétera. Efectivamente. O también ha habido corrientes en el que los milagros realmente no eran hechos sobrenaturales, sino era como lo veían en aquella época. No. Esos hechos son, que se llaman históricos, reales, y no son alegorías, no son símbolos de un significado más profundo o más allá del significado literal. Sí, Valentino Salvador, han levantado la mano. Sí, yo quiero apoyar lo que has dicho precisamente porque esos ejemplos que has puesto no tienen nada de símbolo ahí. Lo que hacen son, como bien dices, también muchas personas los quieren simbolizar cuando no están simbolizados en la palabra para adaptarlos a su conveniencia. Entonces te quiero apoyar eso. Sí. Eso como en la vida real. Imaginaros, yo digo, mañana voy a pasar el día en el campo. ¿Qué quiero decir? Que mañana voy a ir en coche o andando y voy a ir al campo, ¿no? Fuera de la ciudad voy a ir al campo. Eso es lo que quiero decir. Pues imaginaros que alguien dice, bueno, Felipe cuando quiere decir que va al campo, él lo que quiere decir es que va a ir a un lugar lejos, donde hay poca gente. No, lo que Felipe quiere decir es que va a ir al campo y ya está, ¿no? Eso es una forma de alegorizar. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí. Pues, mira, yo entiendo, para saber la diferencia entre una alegoría y no alegoría, es cuando hay nombre propio, no es alegoría. Felipe va a ir al campo,
eso no es una alegoría, porque habla de una persona. Y cuando dice, había una vez un hombre que sembró, eso sí que es alegoría, porque no dice el nombre de la persona. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento, yo he observado que creo que es así, ¿no? No sabría decirte si es un criterio que aplica a todos, pero, por ejemplo, lo de había una vez un hombre, cuando Jesús habla parábolas, ya te está diciendo que es una parábola, efectivamente, ahí ya el texto te indica que es una historia, que con esa historia te queda una enseñanza, ¿no? Y además luego te explica qué significa esa enseñanza, efectivamente. En la Biblia sí que hay alegorías, y la dicen explícitamente, como alegoría. Todas las palabras, muchas palabras, pues son alegorías, y ya el autor ya te indica que es una alegoría, ¿no? Pero efectivamente en la Biblia hay alegorías, pero ya el texto, el propósito era hacer una alegoría para dar una enseñanza. Eliseo, María, ¿han levantado la mano? Hola. Sí. Pues yo también quería poner un ejemplo de cómo se puede alegorizar pasajes del Antiguo Testamento para sacar enseñanzas que pueden ser una exposición muy bonita, pero no está diciendo lo que es la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, algunas sí que he escuchado, ¿no? Sobre la reconstrucción de los muros de Jerusalén y las puertas de la ciudad por Nehemías. Entonces dice, la puerta del pescado. Y entonces lo traslada al Nuevo Testamento y dice, el pescado, ¿qué son los peces? Los peces, el Señor nos dijo que éramos pescadores que teníamos que ser pescadores de hombres. Y entonces aquí hay que restaurar el evangelismo. La puerta de las ovejas, pues tenemos que restaurar el señorío de Cristo porque somos ovejas, porque nosotros no tenemos ni voluntad ni nada, tenemos que hacer lo que Él diga y no sé qué, no sé cuánto. Restaurar la puerta del valle. Pues el Señor dijo que iba a las colinas, las iba a convertir en valle y no sé qué. Y aquí tenemos que saltar allanados los obstáculos para... Y entonces empiezan a decir cosas sobre Nehemías relacionados con otros cosas del Nuevo Testamento, inventan una cosa que no era, porque eso iba de reconstruir los muros de Jerusalén, y tiene otros principios y tiene otras enseñanzas, pero esas son totalmente inventadas, ¿no? Eso es un poco el tema. Sí, totalmente. Otro buen ejemplo de alegoría. Sobre todo, lo que más se alegoriza es el Antiguo Testamento. Y eso, voy a hacer así un paréntesis para ver de dónde viene el origen, ¿no? El origen de alegorizar textos, perdona que haga así un paréntesis, eso viene de los griegos cuando pues escribieron la Ilíada y todas estas obras maestras de pues 5 o 6 siglos antes de Cristo. Luego cuando llegaron los años posteriores, pues los sabios griegos, eso era como su Biblia, ¿no? O sea, eso explicaba un poco, pues a veces cómo funcionaba el mundo, la naturaleza, etcétera. Entonces los sabios griegos, para no desdecir lo que decían los griegos antiguos, intentaban alegorizar, no, realmente cuando este autor decía esto, lo que quería decir era esto, para encajarlo a su época más moderna, ¿no? Y eso lo hicieron luego también los primeros cristianos, sin mala intención, pero dado la influencia también de la filosofía en los primeros siglos después de Cristo, pues para hacer ver que el Antiguo Testamento era verdad y demás, intentaban alegorizar también para que encajara con la filosofía y el pensamiento moderno, ¿no? También lo hicieron los judíos en su día. O sea, eso de alegorizar con diferentes propósitos viene ya de muy atrás, pero claro, alegorizar es ir en contra del significado real que una persona quiere dar a ese texto. Y aún más grave es cuando intentamos alegorizar y cambiar el significado que Dios quiso dar a su palabra, ¿no? Interesante. Sí. Bueno, sí, sí, pensando en ello, una de las cosas que es muy importante, que tú dijiste antes, es conocer los principios, ¿no? Porque ninguna alegoría bíblica va en contra a los principios bíblicos. Entonces, si uno quiere una coherencia, ¿no?
esto dentro de su estudio y aún para entender cualquier alegoría que esté dentro de la Biblia, esto es necesario tener muy claro cuáles son los principios Claro. esto, que están ahí y que están de forma general en la Biblia, porque Dios no se contradice, ¿no? Esto en lo que enseña. Entonces, una cosa importante es conocer los principios, incluso antes de intentar interpretar una alegoría, ¿no? Eso no quita que a veces muchas cosas del Antiguo Testamento tiene que ver con el Nuevo, ¿cierto? El Nuevo aclara más o quizás nos da una visión más amplia de lo que el Señor decía en el Antiguo Testamento, pero ellos están realmente comunicados, ¿no? O sea, no quita de que algunas cosas sí que nos revelan mucho más cuando vas a leer el Nuevo Testamento si conoces el contexto del Antiguo y como fue dicho, y como las profecías, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, gracias a don Irán, sí. Y es que con una alegoría, tú, alegorizando un pasaje, tú puedes hacer a la Biblia decir lo que tú quieras. Porque es totalmente subjetivo, ¿no? Esto significa, pues lo que yo quiero que signifique. Eso simboliza X. ¿Por qué? Porque yo quiero que signifique X, porque quiero apoyarme en la Biblia para defender lo que yo opino de tal cosa. Cuando uno alegoriza, ya él toma el control de toda la Biblia y puede hacer que diga la Biblia lo que él quiera que diga en cualquier texto, porque como no significa literalmente, pues yo digo exactamente lo que quiso decir Dios, ¿no? Es una forma que utilizan mucho los falsos maestros, el Evangelio de la Prosperidad y todas las nuevas sectas que se quieran llamar cristianas, pero se alejan de la verdadera interpretación de la Biblia, ¿no? Muy bien, qué interesante lo que ha salido. Bueno, pues vamos a ver, un poco recopilando todo, vamos a sintetizarlo en esto que he llamado 3 ideas, ¿no? Con todos los pasos que hemos ido dando desde el principio, ¿qué significó a los oyentes originales? Eso pues estuvimos viendo, observando el texto, contexto inmediato, contexto del libro, contexto del testamento, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a llamar idea original. Con todo ese trabajo, yo podría resumir lo que Dios quiso transmitir a través de un pasaje bíblico concreto a su audiencia original. Nehemías, pues a la gente que había vuelto del exilio. Jesús, a los que vivían en aquella época junto con él, ¿no? ¿Qué quiso decirle exactamente en su contexto a esa audiencia, a esos oyentes originales, el que escribió en ese momento, ¿no? Ese texto. Luego vamos a hablar de idea universal, que decir, bueno, eso significó para ellos. Pero yo quiero sacar un principio que no esté condicionado a la época en que vivían, por su sistema político, su sistema económico, costumbres, etcétera, ¿no? Un principio que sea aplicable hoy a nosotros, pero también un principio que sea aplicable a alguien que vive en Namibia, ¿vale? O en un país árabe. Ese principio, ahora vamos a ver algún ejemplo. Y luego, la idea actual es también, de manera resumida, cómo aplicar ese principio universal a la audiencia actual de nuestra iglesia y a nosotros mismos en el día de hoy, aquí en España, Tres Cantos, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que esto con ejemplos se ve mejor. Por ejemplo, Números del capítulo 13 al 14 nos muestra, esto no, yo les prediqué de ello, ¿se acordáis la anécdota que me leí 2 capítulos enteros de la Biblia? Un poco, ¿no? Del tirón. Bueno, ese pasaje lo que realmente nos estaba hablando, ¿no? De cómo Israel tuvo que andar durante 40 años en el desierto por no obedecer ni confiar en que Dios le daría la tierra prometida a pesar del poderoso pueblo que poseía dicha tierra, ¿no? No sé si recordáis, la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, Israel sale de Egipto, manda a 12 espías, Moisés, para que inspeccionen la tierra y vienen y 10 de esos 12 dicen, ¡buf! Ahí no entramos ni locos, que los que viven ahí son muy fuertes, son muy grandes y nos van a vencer, ¿no? Y Caleb y Josué decían, pero si Dios no lo ha prometido, él es mayor, ¿no? Que todo eso. Bueno,
Y al final no quisieron entrar y Dios los castigó diciendo, vale, no queréis entrar, pues ahora, vais a morir, van a entrar, pero no vosotros, sino la siguiente generación. Y los hace deambular durante 40 años por el desierto, ¿no? Hasta que muere esa generación y nace otra nueva generación y ya iríamos al Deuteronomio y es donde entran ya esa nueva generación. Entonces, la idea original, lo que le quiso transmitir ese pasaje que leemos, esos capítulos, a su audiencia original, es eso, ¿no? Vais a tener que ir 40 años por el desierto por no obedecer ni confiar en la promesa de Dios. Eso es lo que significó para ellos. Pero ¿qué principio podemos sacar general, universal, que no sea aplicable solamente a ese pueblo de Israel en ese momento específico? Pues que el no confiar ni tener fe en las promesas que Dios nos da, nos ofrece, pues trae juicio, castigo o condenación, ¿no? Como les pasó a ellos. En su caso, pues el juicio fue, oye, no vais a entrar y voy a esperar a que muráis todo y la siguiente generación es la que va a entrar. Pero de ahí extraemos esa idea, ese principio universal. El no confiar ni tener fe en las promesas de Dios, pues trae consecuencias, ¿no? Juicio, castigo, condenación. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy a nosotros? Pues, por ejemplo, tenemos muchas promesas de Dios, ¿no? Y hay una principal que es la vida eterna, aunque tenemos otras, ¿no? Pero me centro, por ejemplo, en aplicarlo a la promesa de la vida eterna. Pues aquellos que no confían en la promesa de Dios de darnos vida eterna si creemos en Jesucristo, sufrirán condenación, ¿no? Deuteronomio, esta ya es la nueva generación, ¿no? Nosotros ya habíamos muerto en el desierto durante esos 40 años y esta generación, Dios, a través de su palabra, a través de Moisés, los quiere preparar antes de que entren en esa nueva tierra, ¿no? Y les da una serie de recomendaciones, de criterios. Vamos a leerlo si queréis. María, ¿podrías leernos tú Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo del 7 al 20? Ciertamente el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. ¿Se oye bien? Sí. Tierra de arroyos de agua, de manantiales y de fuentes del abismo que brotan en los valles y en los montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados. Tierra de olivos ricos en aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, pues nada te faltará en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien te sacó para ti agua del duro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Pero sucederá que si alguna vez llegas a olvidarte del Señor tu Dios y caminas en pos de otros dioses y les rindes culto postrándote ante ellos, entonces yo testifico hoy contra ustedes que perecerán totalmente. Como las naciones que el Señor destruirá delante de ustedes, así perecerán, porque no han escuchado la voz del Señor su Dios. Perfecto, gracias María. Entonces, bueno, tiene mucho, ¿no? Y de ahí, pues le hice una predicación, entonces hay mucho que hablar, pero si tuviéramos que sintetizar qué significó ese texto para los que lo escucharon originalmente, pues lo podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Seguro que otro podría resumirlo de otra manera, pero más o menos la idea original
el significado para esa gente original se puede sacar esta enseñanza. Ese pueblo de Israel debía estar alerta para no olvidarse de Dios cuando pasaran del desierto a esa tierra prometida, ¿no?, que vemos luego en el libro de Josué. De lo contrario, sufrirían el juicio divino, ¿no?, como en el resto de las naciones, como ha leído María. Entonces, ¿qué principio o enseñanza universal que no tenga que ver con que pasan del desierto a la tierra prometida, el mismo juicio que otras naciones, podemos sacar de forma universal, general, para cualquier persona de cualquier siglo y de cualquier país en cualquier época? Pues que situaciones de bienestar, ¿no?, prosperidad, puede llevarnos a alejarnos de Dios, cayendo en el orgullo, autosuficiencia, lo cual podría traer disciplina o castigo de Dios, ¿no? ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida hoy? Pues ante momentos de ascenso laboral, de prosperidad económica, de conseguir esos sueños que tenía, títulos académicos. Cuidado con eso, no debemos olvidarnos de Dios, que es Él que nos ayuda a conseguirlo, cayendo en el orgullo y autosuficiencia. De lo contrario, podría conllevar a una disciplina, a una condenación por parte de Dios, ¿no? Perdona, Efesios 6. Sí, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Hasta cuál, perdona? Sí, hasta 9. Hasta 9. Vale. Perfecto. Pues entonces, ¿qué pudo significar para esa iglesia de Éfeso en aquel momento? Pues nada más ni nada menos que los esclavos debían obedecer a sus amos como si estuvieran obedeciendo a Cristo, sirviendo a Cristo, ¿no? Y los amos también debían tratar con respeto a los esclavos. Era un sistema, pues, laboral de esclavitud, por decirlo así, ¿no?, donde había esclavos y amos. Entonces, como principio universal, no condicionado a ningún sistema económico o época del momento, pues, independientemente del sistema económico o laboral vigente, los subordinados deben obedecer a sus superiores como si lo hicieran a Cristo, y los superiores deben ser respetuosos con sus subordinados. Hoy aquí, a este mundo occidental, en el sistema económico que vivimos, laboral, pues pueden ser los empleados deben obedecer a sus jefes como si estuvieran trabajando para Cristo, y los jefes deben tratar con respeto a sus empleados, ¿de acuerdo? Eso sería un poco de cómo todos esos pasos que hemos ido dando, sintetizarlos en una enseñanza. Por supuesto, si uno va a dar una predicación o un estudio bíblico, después de hacer esto, esa idea actual habría que desarrollarlo versículo por versículo, ¿no? Y dar ejemplos, dar aplicaciones concretas, ir palabra por palabra o versículo por versículo explicándolo, lo que significó para los oyentes, qué quería decir, por qué y cómo aplicarlo a cada uno de nosotros, ¿no? Pero todo partiría de esa síntesis, de esa enseñanza aplicada a nuestro tiempo. Muy bien. Pues eso sería todas las clases, ¿no?, que hemos estado dando hasta ahora, y vamos a ver algunas conclusiones, ¿de acuerdo? No nos olvidemos de la clase número 2 y 3 que estuvo dando a don Irán, porque claro, parece que solamente de 12 que hemos visto, 2 clases solo a los requisitos espirituales. Eso no le resta importancia, sino es lo más importante. Los requisitos espirituales que debemos cumplir para una correcta interpretación, ¿no? Ya lo estuvo viendo dando don Irán. Ese nuevo nacimiento, el ser verdadero creyente, con un sincero conocimiento, un sincero deseo de conocer la palabra de Dios, caminando en santidad, la oración, la humildad y dependencia del Espíritu Santo. Esto que se puede ver rápido en 2 clases es mucho más importante que el resto de las otras 10 clases, ¿no? Es el punto de partida. Sin esto,
lo demás es pura teoría y método. No sirve de nada, ¿no? Este es la base donde se podría construir todo lo demás. Si no cumplimos esto, difícilmente podamos llegar a una correcta interpretación para dar una enseñanza fiel a las Escrituras. Eso no debemos olvidarnos, aunque pudiera parecer eso, que hemos dedicado solamente 2 clases, pero porque se enseña pronto, rápido, pero es lo más importante de todo, ¿no? Y como libro humano, lo otro, ¿no? Como libro divino, que decíamos esa doble naturaleza de la Biblia, como libro divino es necesario esto, como libro humano, los 4 pasos que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué significó para los oyentes? ¿Cuál es la diferencia entre sus oyentes y nosotros? ¿Qué principio universal une esos 2 situaciones temporales, culturales, ¿no? Que entre los oyentes originales y nosotros, y cómo lo podemos aplicar hoy a nuestras vidas? Ese cruzar el puente, pues hemos visto lo del método alegórico hoy, ¿no? Curiosamente, un poco más profundidad, pero bueno, hay otros métodos que se han ido utilizando, pero que nos lleva a conclusiones erróneas, ¿no? Y recomendaciones así prácticas con todo lo que hemos visto. Alguno pues, puede decir, pero ¿cómo puedo hacer yo todos esos pasos cada vez que leo la Biblia? Vale, yo lo entiendo, ¿no? Yo todos los días en mi devocional no me tiro 3 horas para hacer todo ese análisis. Pero sí que es bueno a veces apartar tiempo para estudiar algún pasaje o tema en concreto. Y también yo deciros por experiencia que una vez que uno interioriza este método, esta forma de estudiar las Escrituras, uno sin darse cuenta lo aplica en su mente cuando lee cualquier pasaje bíblico. Yo lo he experimentado al menos así, ¿no? Yo ya me planteo qué pudo significar para sus oyentes originales, saber que como leo la Biblia de seguido, pues ya me he leído el contexto inmediato y luego voy a leer lo que viene después, entonces lo hago ya distintamente. Como me lo estoy leyendo ese mismo libro de principio a fin, pues poco a poco voy visualizando el contexto bíblico, etcétera, ¿no? Y si tengo alguna duda de alguna cosa que se dice, para conocer mejor el contexto histórico o demás, pues a lo mejor voy a algún sitio, a algún recurso que me explique un poco qué estaba pasando en aquella época, en aquella ciudad. El uso de comentarios bíblicos está bien, una vez que se hace la reflexión. Lo principal es que primero uno haga una reflexión propia, porque si no, nos va a venir condicionado con la reflexión de otra persona. Entonces, mejor primero nuestra propia reflexión. Y cuando hacemos uso de esos recursos extrabíblicos, de reflexiones de otras personas, vienen comentarios bíblicos o en devocionales escritos por otra persona, lo ideal es ver, vale, esta persona dice que ese versículo significa tal cosa. ¿Qué argumentos me da para llegar a esa conclusión? ¿No? Eso es importante, ver qué argumentos da esa persona para llegar a esa conclusión, porque puede que yo no esté de acuerdo con esos argumentos, ¿no? La palabra de Dios es infalible, pero la palabra del ser humano es a veces falible, ¿no? Y puede haber llevado a algún error. Entonces, a mí me gusta cuando voy a consultar un comentario bíblico, no que me diga directamente este versículo significa esto. ¿Por qué? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Pues mira, porque en tal pasaje dice esto, porque mira, esta palabra, ¿vale? Dime los argumentos, cómo has llegado a esa conclusión y yo ya hago juicio de si fiarme o no fiarme. Y lo que decíamos, si yo he hecho primero esa reflexión, esa persona de ese comentario bíblico ha hecho esa reflexión, podemos interactuar, ¿no? Yo pongo aquí, a ver, es como hablar con otra persona, ¿no? Pero oye, dame tus argumentos. También otra recomendación, la número 3 que pongo aquí, cuando queremos enseñar a alguien de la Biblia algún pasaje, alguna enseñanza para aplicarla a un aspecto de su vida, un buen ejercicio para realmente, si nos estamos basando en lo que dice la Biblia o en nuestras propias opiniones, es decir, ¿en qué versículo me estoy basando para decir esto? ¿Qué pasaje de la Biblia respalda realmente esto que yo estoy diciendo sobre este tema? ¿No? Es un ejercicio para contrastar si realmente nos estamos basando en nuestros pensamientos o en los pensamientos de Dios. Y también otro buen ejercicio es, vamos a llegar a veces a pasajes que nos pueden surgir dudas.
oye, pues anota esa duda, pregunta a alguien, ¿no? Una vez escuché a un pastor de aquí de España, nos lo comentó así a varios, que hubo una época hace tiempo que la mayor parte de su consejería era de aspectos de dificultades bíblicas, de no entiendo qué significa este pasaje, ¿no? Entonces, la mayor parte de su consejería se basaba en resolver dudas de los textos bíblicos a las personas, pero que de un tiempo para acá la mayor parte de su consejería era para problemas familiares, ¿no? Entonces, sin quitar una cosa que es necesaria, por supuesto, también es bueno, oye, pues a veces preguntar al pastor o a otras personas que consideréis dudas, ¿no? De algunos pasajes bíblicos, eso es sano, ¿no? Estamos unos y otros para edificarnos mutuamente. Vale, todo esto que estamos viendo es un medio para entender mejor lo que Dios nos quiso decir a través de su palabra, para luego ponerlo en práctica, ¿no? Y también para poder enseñarlo. Pero también nos va a ayudar a tener discernimiento cuando escuchamos a otros, ¿no? Unas preguntas que yo me he hecho mismo, ¿no? ¿Qué criterio utilizamos para valorar si un estudio bíblico o una predicación que escuchamos en internet, escuchamos por ahí, es buena, ¿no? Es bíblica. Y a veces algunos criterios que se pueden utilizar es, oye, exhorta a no acomodarse, ¿no? Da caña. Cita pasajes bíblicos, es entretenido. La verdad que el expositor, el predicador, se expresa bastante bien y es breve, ¿no? Y alguno puede decir, y hasta es gracioso, cuenta chistes y demás. Bueno, pues yo diría que eso no son criterios adecuados para valorar si un estudio bíblico o una predicación es buena, ¿no? Con todo lo que hemos visto, realmente nuestra manera de discernir si lo que podemos estar escuchando es bueno, es edificable, primero es si ese mensaje, aplicando todo este método exegético, hermenéutico, de interpretación bíblica que hemos estado viendo, si realmente esa enseñanza que nos está dando viene en ese pasaje, o está alegorizando o está tergiversando, ¿no? No se basa en opiniones suyas, sino realmente lo que dice ese pasaje. No utiliza el texto como un pretexto. Y además, pues por supuesto, lo explica clara, ordenadamente, el significado que significaba los oyentes originales, y luego las aplicaciones que dan realmente salen del texto bíblico que está analizando, ¿no? Que está predicando o enseñando. Bueno, ya estoy terminando y simplemente deciros que todo esto que estamos viendo realmente debe ser un medio más para seguir creciendo hacia la madurez espiritual, ¿no? A ser más como Cristo. Me gusta a mí mucho este pasaje. Cuando nos hicieron el vídeo de las diaconías fue el que utilicé porque yo creo que es uno de los principales propósitos, ¿no? De la diaconía de coeducación y de cualquier ministerio o ámbito de la enseñanza de la Biblia. Voy a leer yo mismo, dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. También nadie ha dicho que no. Pues espero que todo esto que hemos estado viendo nos ayude a ser perfeccionados para la obra del ministerio, ¿no? Que no es solo del pastor, sino de cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo.